No me habría imaginado jamás que la persona a la que más había amado y protegido en mi vida pudiera darme la espalda de esa forma. Mi hermana, Clara, estaba de pie en el centro de nuestro salón, en el apartamento familiar en Madrid, con los ojos llenos de lágrimas y la voz cargada de rabia. «Has robado mi collar», gritó, mostrando el joyero vacío. Mis padres entraron corriendo, sus caras ya listas para juzgarme antes de que pudiera hablar. Estaba paralizada. Aquel collar, que había pertenecido a nuestra abuela Carmen, significaba mucho para ambas, pero yo no lo había tocado. «¿Por qué haría yo algo así?», pregunté con la voz temblorosa. Clara no dudó. «Porque estás celosa. Siempre has odiado que la abuela me lo diera a mí y no a ti». El silencio que siguió pesaba más que cualquier grito. Mis padres no pidieron pruebas. No me dieron la oportunidad de explicarme. Mi padre, un hombre severo que siempre había puesto el honor familiar por encima de todo, dijo simplemente: «Ya no podemos confiar en ti. Vete». Solo cogí mi bolso y salí, entumecida y con el corazón roto. Nadie sabía que yo estaba pagando en secreto la universidad de Clara desde hacía más de un año, y cubriendo gran parte de las facturas de casa. Mientras bajaba las escaleras de nuestro edificio en la calle Serrano, recordé cómo había empezado todo. Después de la muerte de la abuela Carmen, el collar de perlas con el colgante de oro le había sido legado a Clara. No niego que una parte de mí se sintió decepcionada. Yo era la mayor, después de todo, pero no era el tipo de persona que guardaba rencor. Tenía un buen trabajo en una agencia de marketing, mientras Clara estudiaba Historia del Arte en la Complutense. Nuestros padres, después de que papá perdiera el trabajo en el banco, les costaba llegar a fin de mes. Una tarde encontré a Clara llorando. «No puedo seguir en la universidad», sollozó. «Papá dice que ya no podemos permitírnoslo». Esa misma noche, decidí usar mis ahorros, primero pagando su matrícula universitaria, luego, gradualmente, asumiendo el peso de las facturas de casa. No se lo dije a nadie. Quería proteger el orgullo de mi padre y los sueños de mi hermana. Ahora, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, bajo el cielo gris de noviembre, todo aquel sacrificio parecía una cruel burla del destino. Me detuve frente a un escaparate en la Gran Vía, mirando mi reflejo. Tenía 30 años, y de repente me encontraba sin familia, traicionada por las personas a las que más amaba. Mi teléfono vibró. Era Sofía, mi mejor amiga desde que éramos niñas en un pueblo de Castilla. «¿Dónde estás? Voy a buscarte». No necesité explicar. Sofía siempre entendía. Una hora después estaba en su apartamento en la zona de Malasaña, sorbiendo una copa de vino tinto mientras le contaba todo. «¿Estás segura de no haber cogido el collar, aunque solo fuera para mirarlo?», me preguntó con delicadeza. La miré a los ojos. «Sofía, sabes cuánto aprecio a mi familia. Nunca traicionaría su confianza». Aquella noche dormí en su sofá, pero no pude pegar ojo. Seguía viendo la cara de Clara, sus ojos acusadores, la decepción de mi padre. Y luego estaba mi madre, en silencio, que no había dicho una palabra en mi defensa. Era esto lo que me hería más. La mañana siguiente, mientras Sofía aún dormía, cogí el teléfono y abrí la aplicación del banco. Con los dedos temblorosos, miré los pagos automáticos. La universidad de Clara, la electricidad, el gas, internet, todos aún activos. ¿Debía cancelarlos? No, todavía no. A pesar de todo, no podía abandonarlos así. En el trabajo intenté concentrarme. Trabajaba para una agencia que gestionaba campañas para marcas de lujo españolas. Mi jefe, Marcos, notó enseguida que algo no iba bien. «Problemas familiares», dije brevemente. No quería la compasión de nadie. Durante la pausa para comer, busqué pisos de alquiler. Los precios en Madrid estaban por las nubes, pero encontré una habitación en un piso compartido en la zona de Lavapiés. No era lo ideal, pero era todo lo que podía permitirme mientras seguía pagando por mi familia. Esa tarde, mientras recogía algunas cosas de casa de Sofía, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga», respondí con cautela. «Ana», era la voz de tía Carmen, la hermana de mi padre. «Me he enterado de lo que ha pasado. Es absurdo. Ven a quedarte conmigo hasta que se aclare todo». Sentí las lágrimas asomar.
Tía Carmen vivía en un pequeño piso cerca de la Plaza Mayor. Era viuda y vivía sola. No quiero molestar, dije. Tonterías. Eres mi sobrina. Y conozco a tu padre. Se calmará. Ya verás. No estaba tan segura, pero acepté de todos modos. Mientras preparaba la maleta, Sofía me abrazó fuerte. No estás sola, recuérdalo. Al día siguiente me mudé a casa de tía Carmen. Su piso olía a pimientos y tortilla de patatas. Me preparó lentejas, mi plato favorito. Come, insistió. Estás demasiado delgada. Mientras comíamos, me contó historias de cuando mi padre y ella eran jóvenes en un pueblo de Andalucía. Tu padre siempre tuvo un carácter difícil, dijo, pero te quiere, os quiere a todos. Entonces, ¿por qué me echó? Pregunté. Tía Carmen suspiró. El orgullo, querida. El orgullo puede ser un veneno. Me cogió la mano. Pero la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Aquella noche, por primera vez desde que me habían acusado, lloré hasta quedarme dormida. No por rabia o por dolor, sino por la inesperada amabilidad de tía Carmen. A veces es más fácil resistir la crueldad que la compasión. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, tía Carmen me entregó una llave. Es tuya. Ve y ven cuando quieras. Me abrazó. Y recuerda, esta historia del collar, tarde o temprano se sabrá qué pasó realmente. Asentí, pero no era tan optimista. Algo se había roto, y no estaba segura de que pudiera repararse. Pero por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. Quizás, con el tiempo, la verdad saldría a la luz, y quizás, solo quizás, mi familia entendería cuánto los quería de verdad. Había pasado una semana desde que había dejado casa. Vivir con tía Carmen era confortable, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Su piso era pequeño, y a pesar de sus tranquilizaciones, sentía que era una carga. Cada noche volvía del trabajo y la encontraba preparando la cena, insistiendo en que comiera más, en que me cuidara. «Estás pálida como una pared», decía a menudo. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, «¿Has sabido algo de la familia?» Negué con la cabeza. Nadie. Mi teléfono seguía en silencio, aparte de mensajes de trabajo y alguna llamada de Sofía asegurándose de que estaba bien. «Deberías llamarlos tú», sugirió tía Carmen. ¿Para decir qué? No cogí ese collar. Si no me creen... Mi voz se quebró. Tía Carmen suspiró. El orgullo nunca ha resuelto nada, Ana. Aquella noche, mientras estaba tumbada en el sofá-cama en el pequeño salón, cogí el teléfono. Abrí WhatsApp y miré la última conversación con Clara. Era de 2 semanas antes, llena de emojis y bromas sobre los estudios. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esto? Estaba a punto de escribirle, pero entonces me detuve. ¿Y si se negaba a hablarme? ¿Y si seguía acusándome? Dejé el teléfono y miré al techo, escuchando los ruidos de la ciudad a través de la ventana entreabierta. Madrid nunca dormía de verdad. Al día siguiente, en el trabajo, Marcos me llamó a su despacho. «Ana, ¿todo bien? Tienes aspecto de agotada». Apreciaba su preocupación, pero no quería llevar mis problemas personales al trabajo. «Estoy bien, solo un poco de estrés». Marcos me estudió por un momento. «Hay un nuevo proyecto para una marca de moda española. Pensaba encargártelo, pero si necesitas tiempo...» «No», dije rápidamente. «Lo hago yo». Necesitaba distraerme, concentrarme en algo diferente al drama familiar. «Bien», sonrió. «Sé que harás un excelente trabajo, como siempre». Al salir de su despacho, comprobé mi cuenta bancaria en el teléfono. Los pagos automáticos seguían activos. El pago trimestral para la Universidad de Clara se realizaría la semana siguiente. Casi 4.000 euros. Una suma que ahora no podía permitirme gastar, no con la necesidad de encontrar un sitio propio. Durante la pausa para comer, en lugar de unirme a mis compañeros en la taberna de la esquina, me quedé en mi escritorio y busqué pisos. Encontré un estudio en la zona de la Latina, pequeño pero acogedor, que podía permitirme si dejaba de pagar los gastos de mi familia. La idea me hacía sentir culpable. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Seguir sacrificándome por personas que me habían dado la espalda? Esa tarde, en lugar de volver directamente a casa de tía Carmen, pasé a ver el piso. El propietario, un hombre mayor llamado Juan, me mostró el espacio.
Estaba en un quinto piso sin ascensor, pero tenía una pequeña terraza con vistas a los tejados de Madrid. Era el piso de mi hija, explicó Juan. Ahora vive en Londres con su marido. Prefiero alquilárselo a alguien que lo cuide. El estudio estaba amueblado de forma sencilla. Un sofá-cama, una pequeña cocina, un baño minúsculo pero funcional. Había una estantería vacía contra una pared y una mesita bajo la ventana. Es perfecto, dije. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando quieras, respondió Juan con una sonrisa amable. Se ve que eres buena chica. Ironía del destino, pensé. Mi familia no pensaba así. Mientras volvía hacia casa de tía Carmen, tomé una decisión. Llamé al banco y cancelé todos los pagos automáticos. La universidad de Clara, las facturas de casa, todo. Sentí un peso levantarse de mis hombros, seguido inmediatamente por una oleada de culpa. ¿Estaba abandonando a mi familia justo como ellos me habían abandonado a mí? No, me dije. No era lo mismo. Yo solo estaba dejando de hacer algo que nunca debieron dar por sentado. Algo que ni siquiera sabían que estaba haciendo. Cuando llegué a casa de tía Carmen, le conté lo del piso. Me mudo este fin de semana, dije. Me observó con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Estás segura de querer vivir sola? Necesito empezar de nuevo, tía. Encontrarme a mí misma lejos de todo esto. Me abrazó fuerte. Te ayudaré con la mudanza. 2 días después, con la ayuda de tía Carmen y Sofía, me mudé a mi nuevo piso. No tenía muchas cosas. Ropa, libros, mi ordenador. Sofía trajo plantas y velas para hacerlo más acogedor. Tía Carmen insistió en llenarme la nevera. Llamaré todos los días, prometió tía Carmen mientras se iba. Y vienes a cenar a mi casa todos los domingos, ¿verdad? Asentí, conmovida por su amabilidad. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé sola en el silencio de mi nuevo espacio. Me senté en el sofá-cama y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de naranja y rosa. Era hermoso y triste al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola. Ninguna familia a la que mantener, ningún secreto que guardar. Solo yo y mi futuro incierto. Aquella noche dormí poco. Me desperté con las primeras luces del alba y me senté en la pequeña terraza con una taza de café. Miré la ciudad que se despertaba lentamente. Sentí una extraña libertad mezclada con la soledad. Era como estar en un barco en alta mar, aterrador pero también emocionante. Pasaron los días, luego las semanas. Me sumergí en el trabajo, llegando pronto y saliendo tarde. Marcos notó mi dedicación y me encargó proyectos cada vez más importantes. Mi sueldo aumentó. Por primera vez, estaba gastando dinero en mí misma. Compré ropa nueva, decoré el piso, me apunté a un curso de fotografía que siempre había querido hacer. Los domingos iba a cenar a casa de tía Carmen, que me ponía al día de la familia sin que yo preguntara. Tu padre está más callado de lo normal, me dijo una vez, y Clara parece estresada por la universidad. No dije nada. Sabía que pronto descubrirían que ya no estaba pagando. Me preguntaba cómo reaccionarían. Un mes después de mi mudanza, mientras volvía a casa después del trabajo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga», respondí, vacilante. «Ana». La voz de mi padre era ronca, casi irreconocible. «Tenemos que hablar». Sentí el corazón acelerarse. «Papá, ¿ha pasado algo?» «Ven a casa, por favor». Luego colgó. Me quedé quieta en la acera abarrotada, con el teléfono en la mano. ¿Qué debía hacer? Parte de mí quería ignorar la llamada, proteger el nuevo equilibrio que había construido con esfuerzo. Pero otra parte, la que todavía quería a mi familia a pesar de todo, quería correr hacia ellos. Tomé aire profundamente y cambié de dirección, hacia la parada de metro que me llevaría a casa. Media hora después, estaba frente a la puerta del piso donde había crecido. Dudé antes de llamar al timbre. Luego, reuniendo todo mi coraje, pulsé el botón. Mi madre abrió la puerta. Parecía haber envejecido 10 años. «Ana», susurró, y vi las lágrimas en sus ojos. Me abrazó fuerte, cosa que no hacía desde hacía años. «Te he echado de menos». Entré en el piso. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, con la espalda encorvada como si llevara un peso invisible.
Clara no estaba. «¿Qué pasa?», pregunté, todavía de pie. No me sentía preparada para sentarme, para volver a entrar en la rutina familiar. Mi padre levantó la vista. Sus ojos, normalmente duros, estaban rojos. «La electricidad», dijo. «La han cortado. Y la universidad de Clara. Dicen que no ha pagado las tasas». Sentí un nudo en el estómago. El momento que había temido y esperado había llegado. «Lo sé», dije simplemente. Mi madre me miró confusa. «¿Cómo lo sabes?». «Porque era yo quien pagaba. Todo. Desde hace más de un año». El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la habitación contigua. Mi madre se cubrió la boca con la mano, los ojos muy abiertos. Mi padre parecía petrificado. ¿Qué quieres decir?», balbuceó finalmente mi madre. Me senté lentamente, sintiendo el peso de aquella revelación. Cuando papá perdió el trabajo, vi cuánto costaba. Empecé pagando las tasas universitarias de Clara. Luego gradualmente asumí el pago de las facturas. No quería que lo supierais. Solo quería ayudar. Mi padre se levantó bruscamente. La silla chirrió en el suelo de baldosas. «¿Por qué no dijiste nada?». Su tono era una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Porque conocía tu orgullo, papá, y quería que Clara siguiera estudiando sin preocupaciones». Mi madre se acercó y me cogió las manos. Las suyas estaban frías y temblorosas. «¿Pero cómo lo hiciste? Tu sueldo...». Hacía horas extras. Cogía proyectos extra. A veces me saltaba almuerzos y cenas. Me encogí de hombros como si no fuera importante, pero en realidad lo había hecho por amor. Un amor que ahora parecía no correspondido. La puerta de entrada se abrió y entró Clara. Se detuvo de golpe al verme. Su cara estaba pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. «Tú», dijo suavemente. No había rabia en su voz, solo un cansancio infinito. La miré sin decir nada. Había adelgazado. Su ropa parecía demasiado grande para ella. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban apagados. «Clara», dijo mi padre con voz extraña, «tu hermana nos estaba diciendo que ha pagado tu universidad y nuestras facturas». Clara no pareció sorprendida. Se limitó a asentir lentamente. «Lo sé. La secretaría me lo dijo. Dijeron que los pagos venían de la cuenta de Ana Fernández, desde hace más de un año». Se acercó a la mesa, pero no se sentó. «¿Por qué dejaste de pagar?», me preguntó, y en su voz había más curiosidad que acusación. «Porque me echasteis», respondí simplemente. «Porque me acusasteis de ser una ladrona». Clara bajó los ojos. «Nunca encontré el collar», murmuró. «¿Y eso te llevó directamente a pensar que lo había cogido yo?». No pude ocultar la amargura en mi voz. «Siempre habías estado celosa de ese collar», dijo Clara, pero a su voz le faltaba convicción. «No lo suficiente como para robarlo», repliqué. «No lo suficiente como para traicionar tu confianza». Mi padre se pasó una mano por la cara. Parecía de repente muy mayor. «Tenemos que arreglar esta situación», dijo. «Ana, vuelve a casa. Encontraremos la forma de pagar las facturas y...». «No», lo interrumpí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. «No vuelvo». «¿Pero dónde estás viviendo?», preguntó mi madre preocupada. «Tengo un piso propio. Es pequeño, pero es mío». Me levanté. «Vine solo porque papá me llamó, pero no puedo volver aquí. Todavía no». «¿Es por el collar?», preguntó Clara con la voz quebrada. «Si lo encuentro...». Negué con la cabeza. «No es solo por el collar, Clara. Es por la confianza, por el respeto». Me giré hacia mis padres. «Me echasteis sin darme el beneficio de la duda. Después de todo lo que he hecho por vosotros...». «No sabíamos», empezó mi madre. «Exacto. No sabíais, porque nunca os preguntasteis cómo salíamos adelante. Nunca notasteis que era yo quien pagaba todo. Me sentí vacía, como si hubiera derramado todas mis emociones sobre la mesa frente a ellos». Mi padre, que nunca había pedido perdón a nadie en su vida, me miró a los ojos. «Lo siento, Ana», dijo con voz baja. «Me equivoqué». Aquellas palabras, que habría deseado oír durante semanas, ahora parecían llegar demasiado tarde. Asentí, aceptando sus disculpas, pero sin decir que volvía a casa. «¿Cómo podemos compensarte?», preguntó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé», respondí honestamente. «Necesito tiempo». Mientras me dirigía hacia la puerta, Clara me siguió.
Espera, dijo agarrándome el brazo. No puedes irte así. Me di la vuelta para mirarla. ¿Qué quieres que haga, Clara? No sé cómo vas a perdonarme, dijo, con las lágrimas cayéndole por la cara. Pero por favor, inténtalo. La miré y vi a la niña que un día protegía del acoso escolar, la muchacha a la que le leía cuentos por la noche, la joven de la que estaba tan orgullosa. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Lo intentaré, dije, pero llevará tiempo. Salí del piso con una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería volver, abrazarlos y fingir que nada había pasado. Otra parte, la que había aprendido a estar sola, quería seguir el camino que había empezado. Aquella noche, sentada en mi pequeña terraza, llamé a Sofía. Fui a casa, le dije. Descubrieron que era yo quien pagaba todo. ¿Y ahora lo saben. Papá se disculpó. ¿Entonces vuelves a casa?, preguntó. No, no estoy preparada. Miré las luces de Madrid brillar en la noche. Necesito descubrir quién soy, sin ellos. Al día siguiente, en el trabajo, me concentré en mis proyectos como si nada hubiera pasado. Pero cuando Marcos me preguntó si quería ir a tomar algo después del trabajo, por primera vez dije que sí. Fuimos a un pequeño bar en el barrio de Las Letras. Pedimos vermuts y tapas. Marcos era divertido, inteligente, y me hacía sentir cómoda. Hablamos de trabajo, luego de cine, luego de libros. Ni una palabra sobre mi familia. ¿Sabes?, dijo mientras caminábamos hacia el metro. Estás diferente últimamente. Más presente. ¿Cómo que más presente?, pregunté intrigada. Antes parecías siempre preocupada, como si llevaras un peso en los hombros. Ahora pareces más ligera. Sonreí. Tenía razón. A pesar del dolor de la separación de mi familia, había una nueva ligereza en mí. Estoy aprendiendo a cuidarme, admití. Te sienta bien, dijo simplemente. En los días siguientes, seguí recibiendo mensajes de casa. Mi madre me mandaba fotos de platos que había cocinado. Mi padre, que nunca había usado emojis en su vida, me envió un corazón. Clara me escribió largos mensajes, contándome su vida en la universidad, como si intentara reconstruir el puente entre nosotras. Respondí a todos, brevemente pero con amabilidad. No estaba preparada para retomar la relación como antes, pero tampoco quería cortarlos completamente de mi vida. Un mes después de nuestra confrontación, recibí una llamada de Clara. Era tarde y estaba a punto de acostarme. «¿Diga?», respondí, un poco preocupada por la hora. «¿Ana?». La voz de Clara estaba agitada. «Lo he encontrado. El collar. Se había deslizado detrás del cajón de la mesita de noche». Me senté en la cama, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Alivio, rabia, tristeza. «¿Estás segura de que es ese?». «Sí. Es el collar de la abuela, el de la luna. Es exactamente ese». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Parte de mí quería gritar. «¡Te lo dije!». Otra parte quería llorar. «Lo siento», dijo Clara, con la voz rota por el llanto. «Te acusé porque estaba celosa. Siempre había sido la mejor en todo, la más responsable, la más lista en el colegio, la del trabajo importante. Quería que por una vez fueras tú la que se equivocara». Su confesión me golpeó como una bofetada. «Clara, sé que es imperdonable», continuó, «pero tienes que saber la verdad. No fue solo el collar, fue celos, fue rabia por cosas que no tienen nada que ver contigo». Hizo una pausa. «Y ahora descubro que me estabas pagando la universidad. Me siento...». «Basta», la interrumpí. «No quiero oír cuánto te sientes culpable. No ahora». «¿Qué puedo hacer?», preguntó, con la voz pequeña como la de una niña. Suspiré. «No lo sé, Clara. De verdad, necesito tiempo». Después de colgar, me tumbé en la cama mirando al techo. El collar había sido encontrado. Había sido exonerada. Entonces, ¿por qué no me sentía mejor? Porque, me di cuenta, el collar nunca había sido el verdadero problema. El problema era la falta de confianza, la acusación inmediata, la expulsión de casa sin siquiera el beneficio de la duda. La mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, decidí que era el momento de dejar de esperar a que las cosas volvieran a ser como antes.
no volverían a ser como antes, pero quizás podíamos construir algo nuevo, algo más honesto. En las semanas siguientes, me sumergí completamente en mi nueva vida. El piso en la zona de la Latina se había convertido de verdad en mi casa. Había pintado una pared de azul claro, comprado plantas que llenaban la terraza, colgado fotografías que había hecho durante mis paseos por Madrid. Cada objeto era una elección mía. Cada rincón reflejaba mis gustos, no los de mi familia. En el trabajo, Marcos me había ascendido a responsable de la nueva campaña para una conocida marca de bolsos. Era un encargo importante, con un aumento de sueldo significativo. «Te lo mereces», me había dicho. «Nadie trabaja tan duro como tú». Una noche, después de un día particularmente intenso, Marcos me invitó a cenar. Solo como compañeros, precisó. Pero había algo en su sonrisa que sugería otra cosa. Acepté, curiosa por ver a dónde nos llevaría. Fuimos a un pequeño restaurante en la zona de las Letras, uno de esos sitios que solo los madrileños conocen. Comimos cocido y carrilleras, bebimos vino tinto y hablamos de todo menos de trabajo. Marcos me contó de su familia en Barcelona, de su pasión por el flamenco, de sus viajes. Yo le hablé de mis estudios de arte, de mi sueño de visitar México, de los libros que me encantaban. «Nunca hablas de tu familia», observó en un momento dado. Bajé la vista a mi copa. «Es complicado». «Las familias siempre lo son», dijo con amabilidad. «La mía no es una excepción». Algo en su voz me hizo sentir segura. Me acusaron de haber robado una joya de familia. Me echaron de casa. Marcos pareció sorprendido. «¿Y la habías cogido?» «Claro que no. La encontraron hace poco». Hice una pausa. Pero el daño ya estaba hecho. «Lo siento», dijo, y parecía sincero. «Debió ser difícil». Asentí. Lo fue, pero en cierto modo, también fue una liberación. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, y me di cuenta de que era verdad. Estar lejos de mi familia me había permitido descubrir quién era realmente, qué quería de la vida, qué me hacía feliz. «¿Cómo?», preguntó Marcos intrigado. «Siempre viví para ellos. Pagaba las facturas, la universidad de mi hermana. Siempre me ocupé de todos menos de mí misma». Sonreí. Ahora estoy aprendiendo a cuidarme. La cena con Marcos se convirtió en una cita semanal. A veces íbamos al cine, otras veces a conciertos, o simplemente paseábamos por el Parque del Retiro. No habíamos definido qué era nuestra relación, pero sentía crecer algo especial entre nosotros. Mientras tanto, había retomado el contacto con mi familia, pero con nuevos límites. Iba a almorzar a su casa un domingo al mes. Las conversaciones aún eran tensas, pero estábamos reconstruyendo lentamente una relación. Mi padre había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería. Mi madre había empezado a hacer pasteles por encargo para un bar cerca de casa. Clara continuaba la universidad, trabajando a tiempo parcial como guía en una galería de arte para pagarse las tasas. «Te echo de menos», me dijo Clara durante uno de esos almuerzos dominicales, mientras ayudábamos a mamá a recoger la mesa. «La casa no es lo mismo sin ti». La miré, intentando ver si era sincera. Sus ojos, tan parecidos a los míos, parecían realmente dolidos. «Yo también te echo de menos», admití, «pero necesito este espacio». «Lo entiendo», dijo sorprendiéndome. «Estás construyendo tu vida. Eso es lo que debería hacer yo también, en lugar de aferrarme a la familia». Se mordió el labio. «Por eso estaba tan celosa de ti, porque siempre parecías saber lo que querías». Su confesión me impactó. Nunca había pensado que Clara pudiera estar celosa de mí. A mis ojos, siempre había sido ella la especial, la que brillaba. «No siempre supe lo que quería», le dije. «A veces solo fingía saberlo». Intercambiamos una sonrisa vacilante, la primera sonrisa de verdad en meses. Aquella noche, volviendo a mi piso, me sentí más ligera. Quizás había esperanza para mi familia después de todo. El lunes siguiente, Marcos me propuso participar en un curso de fotografía que se impartía los fines de semana. «Sé que te gusta hacer fotos», dijo. Pensé que podríamos ir juntos. La idea me entusiasmó. La fotografía siempre había sido una pasión que nunca había tenido tiempo de cultivar. «Me encantaría», respondí. El curso se impartía en un estudio en la zona de Chueca. El primer día estaba nerviosa. Era la primera vez que hacía algo así.
Pero la profesora, una mujer enérgica llamada Valeria, me hizo sentir cómoda enseguida. La fotografía no es solo técnica, nos dijo, es una forma de ver el mundo. Durante las semanas siguientes, aprendí a usar una cámara réflex, a jugar con la luz, a capturar momentos. Marcos y yo pasamos horas fotografiando Madrid, el Palacio Real al amanecer, los viejos tranvías, los rostros de la gente en los mercados. Había algo liberador en mirar la ciudad a través del objetivo, en capturar detalles que normalmente me pasarían desapercibidos. Una tarde, Valeria nos propuso un proyecto. Quiero que fotografiéis algo personal, algo que cuente vuestra historia. Aquella noche no pude dormir, pensando en qué podría contar mi historia. Al día siguiente, me pedí un día libre y fui al pueblo donde había crecido antes de mudarnos a Madrid. Caminé por las calles del centro, fotografiando la casa donde había vivido, el colegio al que había ido, el parque donde jugaba con Clara. Luego, casi sin pensar, me encontré fotografiando las manos de la gente, las manos rugosas de un anciano que jugaba al ajedrez en la plaza, las manos sucias de un niño que comía un helado, las manos entrelazadas de una pareja de ancianos. Cuando volví a Madrid, revelé las fotos y las coloqué en el suelo de mi piso. Mirándolas, entendí lo que intentaba decir. Las manos contaban historias de conexión, de cuidado, de lazos que resisten el tiempo. En el curso, cuando presenté mi proyecto, Valeria se quedó en silencio durante un largo momento. Hay una gran vulnerabilidad en estas imágenes, dijo finalmente, y una gran fuerza. Marcos me apretó la mano debajo de la mesa. Esa noche, mientras volvíamos a casa juntos, Marcos se detuvo de repente. Estábamos en el puente que cruza el río Manzanares, las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura. Ana, dijo, creo que me he enamorado de ti. Lo miré, sorprendida no tanto por su declaración, como por el momento perfecto en que la había hecho. Yo también creo que me he enamorado de ti, respondí. Nos besamos allí, en el puente, con las estrellas sobre nosotros y el agua debajo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente en el momento, sin pensar en el pasado ni preocuparme por el futuro. En los meses siguientes, mi vida encontró un nuevo ritmo. Trabajo durante la semana, fotografía los fines de semana, noches con Marcos, almuerzos dominicales con la familia una vez al mes. No era perfecto, nada lo es nunca, pero era mío. Una noche, mientras estaba sentada en mi terraza mirando el atardecer, el teléfono sonó. Era tía Carmen. Ana, dijo, con la voz extraña, tienes que venir al hospital. Tu padre ha tenido un infarto. Sentí que el mundo se detenía. Voy enseguida, dije, ya buscando las llaves y el bolso. En el taxi hacia el hospital, llamé a Marcos, que prometió reunirse conmigo lo antes posible. Mi mente daba vueltas con pensamientos terribles. ¿Y si mi padre moría antes de que pudiéramos hacer las paces? ¿Si se iba creyendo que no lo había perdonado? En el hospital encontré a mi madre y a Clara en la sala de espera, ambas pálidas y asustadas. Me abrazaron fuerte nada más verme. ¿Cómo está?, pregunté. Está estable, dijo mi madre con la voz ronca. Los médicos dicen que ha sido un infarto leve, pero ha sido un susto muy grande. Nos sentamos juntas, en silencio, unidas por el miedo y el amor por el hombre testarudo que nos había criado. Poco después llegó tía Carmen, trayendo café para todos. Marcos llegó media hora después, sentándose a mi lado y cogiéndome la mano. ¿Quién es?, preguntó mi madre, mirando a Marcos con curiosidad a través de los ojos enrojecidos. Mi novio, dije simplemente. Era la primera vez que lo presentaba como tal. Finalmente, un médico salió para hablar con nosotros. Don Ricardo está fuera de peligro, nos tranquilizó, pero necesitará reposo y cambiar algunas costumbres. Nos permitieron verlo, uno por uno. Cuando fue mi turno, entré en la habitación con el corazón en un puño. Mi padre parecía tan pequeño en la cama del hospital, conectado a monitores y vías, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Ana, dijo débilmente, has venido. Me senté a su lado y le cogí la mano. Claro que he venido. Eres mi padre. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Te hice daño, dijo. Te eché. Nunca me lo perdonaré. Papá, dije, sintiendo que las lágrimas también subían a mí. Ya pasó.
Te he perdonado. Era verdad, me di cuenta. En aquel momento, viendo a mi padre tan vulnerable, entendí que el rencor que había guardado en el corazón se había disuelto. Quedaba el dolor, ciertamente, pero no la rabia. Te quiero, papá, dije, apretándole la mano. Yo también te quiero, hija mía, respondió. Luego, con una sonrisa débil, añadió: ¿Quién es ese joven que está fuera? Sonreí entre lágrimas. Se llama Marcos. Es importante para mí. Tiene pinta de buen chico, dijo. Quiero conocerlo cuando salga de aquí. Lo conocerás, prometí. En las semanas siguientes al infarto de mi padre, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. Papá fue dado de alta del hospital después de 5 días, con una larga lista de prescripciones y cambios en el estilo de vida. Tenía que tomar medicinas, seguir una dieta rigurosa, hacer ejercicio moderado y, sobre todo, evitar el estrés. El problema era que su situación financiera seguía siendo precaria. Mi padre ya no podía trabajar en la librería, al menos no durante unos meses. El sueldo a tiempo parcial de mi madre vendiendo pasteles caseros no bastaba para cubrir el alquiler y las facturas. Una noche, después de visitar a mis padres, volví a mi piso y encontré a Marcos esperándome con una botella de vino y la cena lista. ¿Cómo están?, me preguntó mientras me servía un plato de arroz con setas. Preocupados, respondí. Papá necesita reposo, pero siempre están ansiosos por el dinero. Marcos me miró con esos ojos profundos que parecían siempre ver a través de mí. Estás pensando en ayudarlos de nuevo, ¿verdad? Suspiré. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere ayudarlos. Son mi familia después de todo. Otra parte tiene miedo de volver a esa dinámica, de ser de nuevo invisible. ¿Y hay una tercera opción?, preguntó Marcos. Lo miré intrigada. ¿Cómo cuál? A ayudarlos, pero a tus condiciones, con claridad y transparencia. Lo pensé por un momento. Podría funcionar, pero tendría que ser muy clara con mis límites. Al día siguiente, durante la pausa para comer, fui al banco y abrí una nueva cuenta. Luego fui a ver a mis padres. Mi padre estaba sentado en la butaca, leyendo un libro, mientras mi madre preparaba la cena. La atmósfera era pesada, cargada de preocupaciones no dichas. Quiero hablaros de algo, dije después de sentarnos a la mesa. Clara no estaba. Tenía clases en la universidad. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó mi madre aprensiva. Tomé aire profundamente. Sé que estáis pasando un momento difícil. Quiero ayudaros. Vi a mi padre tensarse. El orgullo siempre había sido su punto débil. No necesitamos... Papá, lo interrumpí suavemente. Por favor, escúchame. Saqué del bolso el papel con los detalles de la cuenta que acababa de abrir. He creado una cuenta conjunta. Ingresaré una suma mensual para ayudaros con el alquiler y las facturas. No es un préstamo. Es un regalo. Mi madre parecía a punto de llorar. Ana, es demasiado... No, no lo es, dije con firmeza. Pero tengo condiciones. Mi padre levantó una ceja. ¿Condiciones? Quiero que haya total transparencia entre nosotros. Nada de secretos. Nada de acusaciones infundadas. Y quiero que respetéis mis decisiones y mi vida. Hice una pausa. Incluido Marcos. Mis padres intercambiaron una mirada. Marcos parece un buen chico, dijo mi madre cautelosamente. Lo es, confirmé. Y me hace feliz. Mi padre se aclaró la garganta. Estas condiciones me parecen más que razonables. La tensión en la habitación se relajó visiblemente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos comunicándonos de verdad, no solo hablando. Hay otra cosa, dije. He hablado con mi jefe. Hay una posibilidad de que Clara haga unas prácticas en nuestra agencia. Serían pagadas y podrían darle experiencia en el campo del arte y el diseño. ¿De verdad? Mi madre parecía sorprendida y agradecida. Clara estaría encantada. Asentí. Tiene que hacer una entrevista, claro, pero he hablado bien de ella. Cuando volví a casa esa noche, me sentí ligera. Había encontrado la forma de ayudar a mi familia sin sacrificarme a mí misma. Era un equilibrio delicado, pero posible. La semana siguiente, Clara hizo la entrevista para las prácticas. Marcos la entrevistó personalmente, tratándola como a cualquier otro candidato sin favoritismos. Estaba nerviosa. Si no iba bien, sería incómodo para todos. Pero Clara me sorprendió. Preparada, profesional,
apasionada por el arte y el diseño. Impresionó a Marcos y a los otros responsables. Le ofrecieron las prácticas el mismo día. «No me lo puedo creer», me dijo cuando salimos juntas de la oficina. «Gracias, Ana». «No me des las gracias», respondí. «Te lo has ganado». Nos detuvimos en un bar a tomar un café. Era extraño ver a mi hermana en este nuevo contexto, ya no como la niña que siempre había protegido, sino como una joven que estaba encontrando su camino. «¿Qué tal con Marcos?», preguntó con una sonrisa maliciosa. «Parece que está muy enamorado de ti». Sentí que las mejillas se me calentaban. «Es especial», admití. Nunca había sentido algo así. «Se nota», dijo Clara sonriendo. Luego su sonrisa se desvaneció. «Lo siento, ¿sabes? Por lo que pasó. Por el collar». La miré a los ojos. «Lo sé. Me porté fatal. No solo por la acusación, sino por todo. Di por sentado que siempre estarías ahí para mí. Nunca pensé en lo que te costaba. Estábamos las dos atrapadas en papeles que no elegimos», dije. «Yo la hermana mayor responsable, tú la hermana menor a la que proteger. Pero ahora podemos ser simplemente Ana y Clara, dos adultas». Clara asintió, con los ojos brillantes. «Me gustaría». Aquella conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Ya no estábamos en competición, no había más resentimientos ocultos. Éramos simplemente dos hermanas que estaban aprendiendo a conocerse de nuevo. La vida tomó un ritmo agradable. Mi trabajo iba a viento en popa. La relación con Marcos se profundizaba. Mi familia se estaba recuperando. Seguía viviendo en mi piso, pero visitaba a mis padres regularmente. A veces, llevaba a Marcos conmigo. La primera vez fue un poco tensa. Mi padre, aún convaleciente, escrutó a Marcos con recelo. Pero cuando Marcos empezó a hablar de arte y literatura, los ojos de mi padre se iluminaron. Acabaron la noche discutiendo animadamente sobre Cervantes y Lorca, mientras mi madre y yo intercambiábamos miradas divertidas. Con el paso de los meses, mi padre recuperó fuerzas. Empezó a dar paseos cortos. Luego volvió a trabajar a tiempo parcial en la librería. Clara completó las prácticas y le ofrecieron un trabajo a tiempo completo en nuestra agencia, en el departamento creativo. Yo seguía con la fotografía, participando en talleres y exposiciones locales. Un día, Valeria me llamó. «Están organizando una exposición colectiva en la Galería Nacional», dijo. «He propuesto tu nombre». «¿De verdad?», estaba incrédula. La Galería Nacional era un espacio de exposición pequeño pero respetado. «¿Crees que estoy preparada?». «Más que preparada», respondió. «Tienes un ojo especial, Ana. Ves cosas que otros no notan». La noticia me llenó de emoción y terror. Tenía 3 meses para preparar una serie de fotografías. Decidí desarrollar aún más el tema de las manos, pero esta vez quería incluir las manos de mi familia. Una tarde, fui a casa de mis padres con mi cámara. «Quiero fotografiar vuestras manos», dije, «para una exposición». Mi madre pareció perpleja, pero aceptó. Fotografié sus manos mientras amasaba la masa, fuertes y amables al mismo tiempo. Fotografié las manos de mi padre mientras pasaba las páginas de un libro, con las venas marcadas y los nudillos ligeramente hinchados. Cuando llegó Clara, fotografié sus manos mientras gesticulaba contando una historia, llenas de energía y movimiento. Luego fui a casa de tía Carmen y fotografié sus manos rugosas mientras regaba las plantas en el balcón. Fotografié las manos de Sofía mientras tocaba el piano, las de Marcos mientras trabajaba en el ordenador. En mi pequeño estudio improvisado, revelé y seleccioné las fotografías. Las dispuse en un patrón que contaba una historia, de la separación a la reconciliación, de la individualidad a la conexión. El día de la inauguración de la exposición estaba tan nerviosa que me sentía mal. Marcos me cogió la mano mientras recorríamos la galería. Mis fotografías estaban expuestas en una sección titulada «Lazos». «Son preciosas», dijo abrazándome. Poco después llegaron mis padres, Clara, tía Carmen y Sofía. Parecían tan orgullosos que sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. «Mi hija, la artista», dijo mi padre abrazándome. Una mujer elegante se acercó a nosotros. «¿Eres Ana Fernández?», preguntó. Se presentó como la propietaria de una galería más grande en Barcelona. «Tu trabajo es potente. Has capturado algo universal». Mientras hablaba con ella, vi a Clara observar atentamente las fotografías.
Se detuvo frente a la de sus manos, luego frente a la de las manos de nuestro padre. Había una expresión en su cara que no conseguía interpretar. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado, Clara se acercó a mí. ¿Así es como nos ves?, preguntó. ¿A través de nuestras manos? Asentí. Las manos no mienten. Cuentan quiénes somos, qué hacemos, cómo vivimos. Clara miró de nuevo las fotografías. Mis manos parecen buscando algo. Lo están, dije suavemente. Como todos nosotros. Hubo un momento de silencio entre nosotras, lleno de todo lo que habíamos pasado. Luego Clara me abrazó, fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Las palabras que siempre había deseado oír de ella finalmente llegaban, en el momento en que ya no las necesitaba para sentirme completa. Era una extraña ironía, pero de alguna manera perfecta. Mientras salíamos de la galería esa noche, con Marcos a mi lado y mi familia a mi alrededor, me di cuenta de cuán largo había sido mi viaje, de la acusación injusta a la libertad, de la soledad a la conexión. No había sido fácil, pero cada paso me había llevado exactamente a donde tenía que estar. Han pasado 2 años desde aquel día en que Clara me acusó de haber robado el collar de la abuela. 2 años que han transformado completamente mi vida, de formas que nunca habría podido imaginar. Hoy, mientras sorbo un café en la terraza de mi nuevo piso en la zona de Chamartín, recuerdo todo el camino recorrido. El piso es más grande que el de la Latina. Tiene 2 habitaciones, un salón luminoso y una cocina que me permite finalmente experimentar con las recetas que tía Carmen me ha enseñado. Una de las habitaciones la he convertido en estudio de fotografía. Después de mi primera exposición en la Galería Nacional, he recibido varios encargos. Al principio eran trabajos pequeños, bodas, retratos de familia, algún evento de empresa. Luego, gracias a la propietaria de la Galería de Barcelona que había visto mi trabajo, expuse también allí. Mis fotografías empezaron a venderse, no lo suficiente como para dejar el trabajo en la agencia de marketing, pero sí para considerar la fotografía una segunda carrera. Marcos entra en la terraza con 2 trozos de tarta de frutos rojos. Hecha por mí, dice con orgullo, aunque sé que la ha comprado en la pastelería de la esquina. Le sonrío, aceptando la mentira inocente y la tarta. Después de 2 años juntos, hemos encontrado un ritmo que funciona para ambos. Él tiene su piso, yo tengo el mío, pero pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Nos gusta esta independencia, este espacio que mantenemos para nosotros. ¿Nerviosa por hoy?, me pregunta, sentándose a mi lado. Asiento. Un poco. Nunca es fácil. Hoy es el cumpleaños de mi padre. 72 años. Su salud ha mejorado notablemente desde aquel infarto que tanto nos asustó. Sigue una dieta sana. Camina todos los días. Incluso ha empezado a practicar tai chi en el parque cerca de casa. Pero cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar, trae consigo la conciencia de cuán frágil es este nuevo equilibrio que hemos encontrado. Todo saldrá bien, me tranquiliza Marcos, cogiéndome la mano. Tu madre ha dicho que ha preparado paella, y sabes cuánto me gusta su paella. Sonrío. Es verdad, mi madre prácticamente ha adoptado a Marcos. Lo llena de comida cada vez que lo ve. Le pide consejos sobre todo, desde el móvil hasta el ordenador. Creo que siempre quiso un hijo varón. Nos preparamos con calma. Marcos se pone una camisa azul que le regalé, yo un vestido sencillo color burdeos. Cogemos el regalo para papá, una edición especial de La colmena de Cela, su libro favorito, y nos dirigimos hacia casa de mis padres. El piso es el mismo, pero parece diferente, más luminoso, más ordenado, como si la nueva serenidad de la familia se reflejara en el espacio físico. Mi madre nos recibe en la puerta, abrazándonos a ambos. Sois los primeros, dice. Clara y Pablo llegarán en un rato. Pablo es el novio de Clara, un arquitecto que conoció en una fiesta de la agencia hace 6 meses. Es amable, inteligente y claramente enamorado de mi hermana. Verla feliz con él me llena de alegría. Mi padre está en el salón, sentado en su butaca favorita. Se levanta cuando entramos, más lentamente que antes, pero con una sonrisa que ilumina su cara. Ana, dice, abrazándome. Estás preciosa. Feliz cumpleaños, papá, respondo, entregándole el regalo. Mientras lo abre, observo su cara. Las arrugas son más pronunciadas,
el pelo completamente blanco, pero sus ojos son vivaces, llenos de esa curiosidad que siempre tuvo por el mundo. Cuando ve el libro, su cara se ilumina de alegría. ¿Cómo sabías que lo buscaba? Me lo dijo la dependienta de la librería, respondo sonriendo. La misma librería donde él trabajaba a tiempo parcial antes del infarto. El timbre suena. Clara y Pablo entran, trayendo vino y flores. Hay un momento de caos alegre mientras todos se saludan, se abrazan, hablan por encima de las voces de los demás. Miro la escena y siento una profunda gratitud. Esta es mi familia, con todos sus defectos y sus fragilidades, pero también con su amor incondicional. Durante la comida, la conversación fluye naturalmente. Hablamos de trabajo, de política, de los nuevos proyectos de Pablo en un estudio de arquitectura. Mi padre cuenta anécdotas de la librería. Mi madre habla del último curso de cocina al que ha asistido. Es todo tan normal. Y sin embargo, para nosotros, esta normalidad es un milagro duramente conseguido. Después del postre, una tarta de Santiago que mi madre ha preparado siguiendo la receta de la abuela, mi padre se aclara la garganta. «Tengo algo para vosotras», dice, levantándose lentamente. Vuelve con una caja de madera que reconozco inmediatamente. Es el joyero de la abuela. Lo abre y saca el famoso collar. Una cadena de oro con un colgante en forma de luna. «Clara», dice, «este collar te pertenece. La abuela te lo dejó a ti». Clara parece sorprendida. «Pero papá...» «Espera», la interrumpe. «Hay algo más». Del joyero saca otra joya. Un anillo con una pequeña piedra verde. Este también era de la abuela. Lo había apartado para Ana, pero no sabía que lo tenía hasta que ordené sus cosas el año pasado. Me entrega el anillo, con las manos ligeramente temblorosas. Era para tu 30º cumpleaños. Lo he tenido escondido demasiado tiempo. Cojo el anillo, sintiendo un nudo en la garganta. Es delicado, vintage, con una esmeralda engastada en una montura de oro blanco. Es precioso, susurro. Pruébatelo, sugiere mi madre. Lo hago. Me queda perfecto, como si hubiera sido hecho a medida para mí. Miro a Clara, que ahora sostiene el collar entre las manos, con una expresión extraña en la cara. ¿Puedo probármelo?, pregunto, señalando el collar. Clara duda solo un momento. Luego me lo entrega. Claro, lo cojo, sintiendo el peso del oro entre los dedos. Lo observo atentamente, el colgante en forma de luna que brilla a la luz. Luego, sin previo aviso, me echo a reír. Todos me miran perplejos. «¿Qué pasa?», pregunta Clara. «Es que... todo este dolor, toda esta separación por un objeto». Niego con la cabeza, aún sonriendo. Parece tan absurdo ahora. Hay un momento de silencio. Luego Clara también empieza a reír. Pronto, todos nos estamos doblando de la risa, como si estuviéramos liberando años de tensión acumulada. Cuando finalmente nos calmamos, Clara me mira con ojos serios. «Quédate tú el collar», dice de repente. «¿Qué? No, es tuyo». «Lo sé, pero quiero que lo tengas tú, como un símbolo de todo lo que hemos superado». Su oferta me conmueve profundamente, pero niego con la cabeza. «No, Clara, la abuela quería que lo tuvieras tú». Le devuelvo el collar. «Y ahora tengo esto», añado, mostrando el anillo en mi dedo. «Es perfecto». Clara asiente comprensiva. Luego se levanta y va a su habitación. Vuelve con una pequeña caja. «Entonces coge esto», dice. «Lo he comprado para ti». Abro la caja y encuentro una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de cámara de fotos. «Para que te acuerdes siempre de mirar el mundo a través de tus ojos, no los de los demás», explica. Me la pongo inmediatamente, conmovida por el detalle. Más tarde, mientras ayudo a mi madre a recoger la mesa, ella me aparta. «¿Eres feliz, Ana?», me pregunta con esa intuición materna que nunca falla. Lo pienso por un momento. «Sí», respondo honestamente. «No siempre, no completamente. ¿Quién lo es? Pero sí, soy feliz». Ella asiente, satisfecha. Es todo lo que siempre he querido para mis hijas. Cuando es hora de irse, abrazo a todos más tiempo de lo normal. Hay una nueva dulzura en estos abrazos, una conciencia de cuán preciosos son. De camino a casa, Marcos me coge la mano. «Ha ido bien», observa. «Mejor de lo que esperaba. Admito. Tu familia es especial».
dice. Compleja, pero especial. Sonrío. Como todas las familias, supongo. Aquella noche, mientras Marcos duerme a mi lado, me levanto silenciosamente y voy a la ventana. Madrid es preciosa de noche, con sus luces brillando como estrellas caídas del cielo. Pienso en cómo mi vida ha cambiado en los últimos 2 años. Del dolor a la curación, de la soledad a la conexión. El anillo de la abuela brilla débilmente en mi dedo. No es solo una joya, es un símbolo de cómo las cosas ocultas pueden finalmente salir a la luz, de cómo las heridas pueden sanar, de cómo el amor puede persistir a pesar de todo. Vuelvo a la cama, me acurruco junto a Marcos y cierro los ojos, agradecida por el viaje que me ha traído hasta aquí, incluso con todos sus dolores y sus dificultades. El pasado no ha desaparecido, se ha convertido en parte de mí. Me ha enseñado la resiliencia, la independencia, el perdón. Mañana me despertaré, iré al trabajo, seguiré construyendo mi vida pieza a pieza. Haré fotos, querré a Marcos, visitaré a mi familia. No siempre será fácil, pero ahora sé que puedo enfrentarme a cualquier cosa, porque finalmente he encontrado la libertad más grande, la de ser simplemente yo misma, sin excusas, sin compromisos, y eso, al final, es el regalo más valioso que pude recibir. No un collar, no un anillo, sino la conciencia de mi valor. La certeza de que pase lo que pase soy suficiente, soy completa, soy yo.